Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Mari, estoy muy emocionada y muy contenta porque hoy empezamos con su canal en YouTube. Traigo mucha información muy valiosa y como les había mencionado desde Facebook, el canal traerá información al principio de mi libro, de las herramientas que utilicé para ayudar a mi hijo a abrir una ventana en el mundo del autismo. Siempre digo que el autismo tenía a mi hijo así apretado y fui sacando poco a poco, lo vi como si hubiera sido una puerta bien fuerte y fui sacando poco a poco cerraduras, fui sacando clavos, fui sacando de todo y como dice el último párrafo de mi libro que me gustaría leérselos. Le doy los agradecimientos a toda mi familia, a todas las personas que siempre han estado ahí para apoyarme. Y en el libro obviamente también agradezco a John, ¿verdad? Agradezco a todos. Tengo eterno agradecimiento para todas estas personas que me han ayudado, pero para mí Johnny dice, quien me permitió abrir una ventana en su mundo, que hoy por hoy no es una ventana. Más bien es una puerta sin cerraduras, que está abierta constantemente, por la cual tanto John como yo nos citamos a diario sin tener que tocar o rogar permiso de entrada. Todas estas personas que tienen niños con discapacidad, especialmente el autismo, saben que una de las cosas que los niños que tienen autismo pierden es el contacto visual. Y para una madre un dolor inmenso es que su hijo deje de buscarla, su bebé ya no la mire. En este canal vamos a hablar de las herramientas que están aquí en mi libro. Yo no patenticé nada porque yo lo que quiero es que ustedes puedan sacarle provecho a esto. Y el libro no lo tengo tampoco en Amazon ni lo tengo en ningún otro lugar. Si usted está interesado, me deja su información y yo con mucho gusto le haré llegar el libro. Haremos arreglo para que usted tenga el libro. Pero por lo pronto, vamos a hablar un poquito de mi persona. Como ya saben, mi nombre es Maribel López Nieves, yo soy de mami de papi. eh, Les diré que tengo a mi hijo con condición de autismo, él tiene 33 años. Les quiero decir un poquito de mí. Me gustan los negocios, siempre me gustaron los negocios, pero cuando nace John y entiendo que John tiene algo que no sabía lo que era. Yo recuerdo cuando niña que yo vi una película en donde una mamá se mecía con su hijo y ella decía que iba a entrar en el mundo de él. Yo era muy pequeña, pero no entendía mucho hasta que no me toca vivirlo. Decido entonces educarme. Una de las cosas que hice fue, fui al Departamento de Educación Pública y me hice voluntaria. Yo quería estar en todo lo que tuviera que ver con mi hijo. Y eso es una recomendación muy importante, que usted esté en todo lo que tiene que ver con la educación de su hijo y la vida diaria. Otra cosa que hice fue que me eduqué, como les mencioné. Empecé a hacer paraprofessional de otros niños en la escuela, pero me di cuenta que cuando yo estaba en ese lado de la grama, yo no podía defender los derechos de esos niños como si yo hubiera estado en el otro lado. Porque yo conseguí una defensora ¿verdad? De familia, un advocate de familias, y ella me ayudaba. Sin embargo, yo era tan apasionada, yo tenía tanta pasión por buscar respuestas a todo lo que yo no entendía, que a veces ella se quedaba corta conmigo. Yo estaba muy fuerte para ella. Entonces yo dije, no, yo voy a ser la defensora de mi hijo, yo voy a ser quien abogue por él. Él no habla, yo voy a hablar por él. Esa es una de las cosas que yo quiero dejarles a ustedes en este programa, que usted comience a abogar. Si ya no lo está haciendo, que comience a abogar por su hijo. Él no habla, hable usted por él. Les quiero decir que pues como en las cosas en las que me especialicé, ¿verdad? Soy maestra de cero de 0 de meses a 3 años, o sea, lo que sería el Early Intervention. No lo ejerzo, porque yo todo lo hice por mi hijo. También tengo un bachillerato en educación de kindergarten hasta 6. Tengo una maestría en ciencias de la educación, Educational Leadership. Y tengo un NPI en servicios sociales. He trabajado muchos años como manejadora de casos de mental health y tengo esas licencias también del estado de la Florida. Y pues tengo lo que me gusta también, un máster en recursos humanos. Me encantan los negocios y como no sé si les había mencionado antes, pero cuando nace John mi vida da un giro.
Entonces yo tengo que poner a Maribel a un lado porque mi hijo me necesita más de lo que yo pueda necesitarme a mí misma, por decirlo así. O sea, de yo cubrir mis necesidades, necesitaba cubrir las necesidades de él. Yo quiero, el propósito o el objetivo de este canal es proveerle a ustedes mis herramientas, proveerle a ustedes esas luchas mías, todo lo que yo hice, cómo yo salí de ciertos lugares, ciertas meetings que se estaban dando que a veces sentía que me ahogaban, que no entendía el vocabulario de estas personas. Y no solo cómo yo abrí la ventana en el mundo de John, sino cómo yo abro la ventana en mi propio mundo para yo salir. Porque cuando entendí que yo no tenía autismo me estaba hundiendo yo misma, porque yo no quería aceptarlo. Y eso es un proceso. Y aquí quizás a todos nos pasa, no tiene nada, como pues yo soy puertorriqueña y en Puerto Rico a veces los varones no hablan a tiempo y no todos, ¿verdad? Pero por lo general, no, si es varón, los varones tardan en hablar. No tomé eso en consideración. Eso era en los tiempos de María Castaña. Ya no estamos en ese tiempo. Y cuando nuestros niños tienen específicamente autismo, el tiempo es oro. Es más, el oro se queda corto. Es un metal que no tiene prácticamente valor. Porque cada tiempo que pase, él se va a encerrar más. Yo lo pienso así, yo pienso como que el autismo es como un músculo. Pongamos un músculo, usted no ejercita ese músculo que pasa. Se hace nada, se desmejora, se monga, ¿verdad? Pues eso, así es que yo lo veo. Yo quiero que con estas herramientas que yo les voy a dar a ustedes, ustedes puedan abrir esas ventanas en el mundo de sus hijos y en el mundo de ustedes también. Dicho esto, vamos a hablar un poquito más entonces de lo que se trata, ¿verdad? Vamos a hablar, aquí tengo mis notas, van a estar oyendo cómo paso las páginas, pero es que me preparé y necesito ir poco a poco con mis notas. Les diré que, como dice la canción, muchos de nosotros tenemos un doctorado, aunque no hayamos estudiado un doctorado, pero tenemos un doctorado en lo que es el defender a nuestros hijos que tienen el espectro, ¿verdad? Así que yo quiero que usted tenga eso también, esas oportunidades que quizás yo no tuve, porque yo estoy aquí, pero yo no tuve una persona como yo, así tan brava, porque yo soy bien brava, yo busco, si no hay, se inventa, pero se consigue, porque el no sé, o ay, no entiendo, no, eso conmigo no va. Así que hoy vamos a hablar a quién usted debe ir por ayuda, a quién yo fui por ayuda. Vamos a hablar cómo llevar información a estas personas que justifique lo que usted está pidiendo por su hijo, ¿verdad? Vamos a hablar de edades y programas. No voy a hablar de todos los programas porque es la primera vez que me siento con ustedes. Y vamos a hablar también de 3 de las herramientas que yo utilicé, que reinventé para ayudar a la John. Pero para mí la más importante era la autosuficiencia. Yo necesitaba que John estuviera conmigo, así que tenía que darle tareas. Le gustaran o no le gustaran, John era responsable de hacer cosas en la casa. Entendiera o no, las hacía conmigo. Muchas veces no las podía hacer, pero hasta el día de hoy, en sus 33 años, John ha hecho muchas cosas que quizás muchachos que tienen, por decirlo así, sus 5 sentidos bien puestos, no han logrado. Así que me siento muy orgullosa, muy orgullosa de John porque él quiso que yo abriera esa ventana de su mundo, él me lo permitió. Y yo sé que el hijo suyo también quiere eso. No quiere estar sentado parado en una esquinita viendo que va y viene como hacía John. No, él quiere que mami esté ahí. Así que en este programa vamos a aprender muchas cositas así. Como le mencioné, ¿a quién usted puede ir por ayuda? En mi caso, yo quise educar a mi familia primero. ¿Por qué? Porque yo necesitaba un grupo que me diera empatía, que sintiera lo que yo sintiera, que cuando John se ponía malcriado o se ponía imprudente o que no era porque era malcriado o imprudente, era porque tenía autismo. Que recuerdo que John podía decir nombres de personas con meses. John, por ejemplo, decía Titilei, que es mi hermana mayor, un besote bien grande, Lady, y decía Abril. Claro, está en inglés, porque cuando John empieza en la escuela había que decidirse, me decían, tienes que decirte qué idioma le vas a enseñar, porque en la escuela va a ser inglés y pues ellos subestimaron a John, porque al día de hoy John puede hablar hasta casi 5 idiomas. Cuando vienen las personas de, como uno le dice los chinos, pero no son chinos, aquí son vietnamitas y nos traen la comida cuando hacemos alguna orden, John los recibe y ellos ríen, así que están hablando, no sé qué, pero se habla. Pues eso que le estaba mencionando de que John tenía
esa capacidad de recordar personas con las fechas, ¿verdad? Me intrigó muchísimo y me puse a buscar información. Resulta ser que hay un síndrome que se llama SAVANT, S-A-V-A-N-T, SAVANT. Y lo que significa es sabio, por decirlo así. Esto se refiere a personas que tienen dificultades cognitivas bien graves, ¿verdad? Y se le dice que estas son una de las características de las personas que tienen el espectro de autismo. Dicen que este síndrome hace que estas personas tengan un talento excepcional, ya sea en las matemáticas, la memoria visual, el arte, etc. Mi niño puede recordar, o usted le pregunta qué día fue enero de 1708, enero 5 de 1708, y él hace un cálculo, él dice lunes, y usted va y busca en un calendario enero 5 de 1708 y va a ver que fue lunes. ¿Cómo lo hace? No sé, pero porque tiene Savant Syndrome. Ok, ¿cuántas personas que tienen autismo pueden tener este síndrome? Se dice que en el tiempo que yo estaba buscando información, ¿verdad? Recuerden que mi hijo ya tiene 33 años. Cuando yo busqué esta información, nunca voy a olvidar que se decía que era un 2% de los autistas. Para mí todos lo tienen. Lo que pasa es que usted tiene que sacar esa información. Sabe cómo necesita abrirle esa ventana a la vida de su hijo para ver cuántas cositas hermosas hay en ese cerebro. Así que hoy día, o hace un tiempito, se decía que eran de cada 10, 2. Y entonces se dice ahora que es se dice uno de cada 3. O no saben con certeza. Esta información yo la conseguí, la que le estoy dando ahora, de esta señora que se llama Alba Gutiérrez Sacristán. Ella hizo puso esta información bajo el título Síndrome del Sabio. Así que se los dejo de tarea. Busquen información sobre eso, porque aquí yo les voy a ayudar, pero ustedes también tienen que buscar información, ¿ok? Así que si usted piensa que su hijo es bueno en matemáticas, en ciencias, utilice eso para ayudarlo. Una de las cosas que yo utilicé para ayudar a John es la ecolalia. John tiene una ecolalia bien fuerte. Al principio, cuando John hablaba, se encerraba en el cuarto porque él no tenía conversación. Yo no podía tener comunicación con él porque él estaba cerrado a tener una comunicación conmigo. Sin embargo, yo lo oía a él y parecía que habían 2 o 3 personas en el cuarto. Me asustaba porque no entendía. ¿Qué pasa? Él tiene ecolalia. Y la ecolalia es que él repite cosas que oye y puede hacer los sonidos de las otras personas. En mi libro aquí hay una anécdota de que a John le gustaba repetir en francés, le gustaba repetir la escena en donde Jennifer López está haciendo el papel de Selena y Selena le dice a su papá que él me quiere a mí, el de real me, ¿verdad? Y entonces John Anthony hacía esa escena una vez y otra vez y otra vez y otra vez y me traía en un patín. Y yo decía, ¿cómo yo voy a hacer que este muchacho deje de estar haciendo eso? Pero no era solamente eso, la ecolalia, cuando menos te lo esperas, está disparando cosas así, en donde sea. Ellos no tienen culpa, pero saben que eso se puede resolver. ¿Saben cómo yo lo hice? Una de las herramientas que utilicé fue que grabé a John hablando. Entonces luego le puse la grabación. Recuerden que no tenía contacto, no me querían ver, pero él le gustaba verse. Le gustaba verse hasta en las vitrinas, cuando pasábamos en Brooklyn por las vitrinas de las tiendas, en cualquier espejo, en la tostadora de metal que teníamos pequeña en la cocina. Él le gustaba ver su imagen y se reía y saludaba al nenito que veía. Imagínense que él no tenía contacto visual con nadie, sin embargo, era fascinante ver cómo usted sacaba una cámara y él rapidito ponía su sonrisa y esperaba el retrato como si supiera que luego se iba a ver. Es algo, este mundo es tan impresionante, tan hermoso, es triste, es de todo, pero créanme que son personas maravillosas y que usted puede sacar lo mejor de estas personas. ¿Y sabe por qué tiene que hacerlo? Porque nosotros no somos piedra y nosotros no vamos a durar eterno. Aunque yo, con mi creencia, yo soy testigo de Jehová y entiendo y sé que la Biblia dice que, ¿verdad? Los mansos mismos poseerán la tierra y vivirán para siempre sobre ella, en Salmo 37, 29. Pero aún así, en lo que eso pasa, nosotros tenemos que bregar. Hay que bregar con nuestros hijos. No pueden tirar la toalla. Cuando usted se sienta cansado,
pásela de mano en mano, pero no la tire. Entonces, volviendo al tema, ¿a quién fue que yo busqué con ayuda? Busqué ayuda en mi familia. Una de las cosas que hice fue, trataba, porque no fue fácil tampoco. Yo hacía una noche de movie y invitaba a mis sobrinas. Yo tengo sobrinas mayores que las amo mucho, Nidia, Titi, un besote bien grande. Y entonces invitaba a mis sobrinas, invitaba a todo el que fuera. Y que no muchos venían, algunos le prestaban atención a la película. Pero la película que primero le puse fue Silent Fall, El Otoño Silencioso. ¿De qué trata esta película? Esta película trata de un niño que tiene autismo y él presencia un crimen, aunque no se da explícito, porque recuerden que son en los años de antes que se cubría muchas cosas. Y esta película enseña cómo ese niño descifra el crimen. Se los dejo de tarea para que también la vean. Así que ¿a quién yo busqué por ayuda primero? A mi familia, para que fueran empatía, que tuvieran empatía conmigo. Luego, ¿a quién busqué? Busqué los médicos. Fui al primario de mi hijo y entonces le pedí que por favor me mandara a hacer evaluaciones. Le pedí que me mandara a hacer evaluaciones para mi hijo. Una de las evaluaciones que le pedí fue del habla. Le pedí evaluaciones del oído. Le pedí evaluaciones de todo. Porque yo pensaba que John era mudo, yo pensaba que John era sordo, yo pensaba que John estaba en otro mundo, yo no sabía no sabía que era autismo. Entonces, yo recuerdo que yo iba a abrir la puerta y John se quedaba inerte, como si nadie estuviera ahí. Ahora se apagaba la luz, me hacía así y me miraba. Entonces, él podía ver. Él sabía que yo estaba de camino, sin embargo, él no quería prestar atención a mí. Eso es parte del espectro, lamentablemente. Así que si ustedes los que están pasando por esto ahora que son nuevos en esto, si tienen un bebé que tiene esta condición, hay mucha ayuda. Hoy día hay muchísima ayuda. Imagínense que escuché los otros días que en Puerto Rico hay un estudio, o no sé si es que usted puede coger una educación en 11 meses para ser certificado de maestro de niños con este tipo de discapacidad o para personas con este tipo de discapacidad. Así que el médico me empezó a mandar a muchos, me empezó a dar ayuda a los recursos que yo estaba buscando. Me ayudó muchísimo el primario de John. Pero yo no me quedé ahí. Yo decía, no, porque él tiene 2 años y todavía John no hace nada. Un evento que pasó en casa de la abuela de John fue que ellos estaban viendo un juego de Nintendo. Y en aquel entonces se decía que estos juegos lastimaban a los niños mentalmente en la cerebro, no sé. Bueno, tengo entendido que John empezó a mover sus manitas, y que parecía que iba a volar. Y ellos, entiendo que el tema era algo delicado y entonces no se comentó mucho. El papá de mi hijo me lo dejó saber y eso a mí me dio una preocupación. Constantemente yo tenía muchas preocupaciones, demasiadas preguntas en mi cabeza. Le busqué la respuesta, créeme que le busqué la respuesta. Así que yo tenía un diario y apuntaba todo. Todo lo que pasaba con John, yo lo apuntaba. Por favor, tenga un diario, escriba todo. Usted necesita un récord. Usted necesita que cuando usted va a ese doctor, usted le tiene que decir el por qué. Y como esto es emocional, porque cuando les leí la parte del libro, se me hizo un nudo de la garganta, porque recordar es vivir 2 veces. Y entonces recordé ese momento y ahora veo a John y es una alegría, pero eso a esta edad yo quería nietos, yo quería muchas cosas que no van a hacer, pero tengo a mi John que es bien independiente y eso es lo que todos queremos. Yo quiero que sus Johnes sean independientes también. Así que una vez que usted va a su familia, una vez que usted va a su primario y tiene ya un récord hecho, yo tenía una caja bien grande, era una cajita de Avon y ahí ponía de todo. Esa caja yo la llevaba donde quiera. Muchas veces las personas se burlaban de mí. ¿Usted cree que a mí me importaba? A mí no me importaba porque en esa caja yo llevaba bomba. Pero bomba era la información tan importante que era para mí. En ese entonces mi inglés era pésimo, pero yo me ingenié en hablar inglés leyendo en español. Yo hacía preguntas a las personas que eran supuestamente los profesionales de la educación y cuando ellos no me contestaban, entre las posibles contestaciones que yo tenía, yo decía, esto no está bien, necesitamos otro meeting. Y paraba los meetings. No le estoy diciendo a usted que cuando tenga un meeting lo pare, pero le estoy diciendo, edúquese lo más que pueda, como dice la doctora Polo.
¿ok? Edúquese mucho, lo va a necesitar. Recientemente tuve un casito, ¿verdad? De una mamá y a este bebé le voy a decir Corazón, ¿ok? A Corazón lo ponen en kindergarten, ya llega a kindergarten, pero mamá todavía no había hecho, ¿verdad?, su asignación de tener un label para Corazón. Sin embargo, fue al doctor y el doctor notó, ¿verdad?, las circunstancias, entonces le dio una carta en donde dice que a la escuela que por favor comiencen unas evaluaciones. Cuando ya lo lleva a kindergarten y se lo da a la maestra hizo caso omiso de esa carta. Tristemente, la maestra entonces no entiende el comportamiento de él y muchas veces él fue disciplinado, por decirlo así, o sea, lo paraban o lo sentaban en un sitio fuera del grupo porque no entendía su comportamiento, porque si la maestra se hubiera tomado la molestia en leer la carta, se hubiese dado cuenta de que el niño o es candidato al label de autismo. Nosotros sabemos que lo tiene, pero yo en mi profesión yo no puedo diagnosticar. El que diagnostica es un psiquiatra. ¿Okay? No sé si a estas alturas pues psicólogos también lo puedan hacer, pero en el tiempo de John era el psiquiatra. Y cuando yo estuve trabajando con compañías en la Florida de salud mental, que no voy a decir su nombre, pero tengo muchos colegas que saben que es así, el psiquiatra, nosotros decíamos que era el cheche, porque el psiquiatra es el que diagnostica las condiciones de salud mental. Otra cosa que les digo, ¿verdad? El autismo puede tener un coeficiente intelectual bien alto, como también puede tener una incapacidad intelectual bien severa. Ahora usted tiene que ver, busque detalles, fíjese en muchas cosas para que pueda ayudar a su niño. Hay muchas cosas que usted va a ver si usted se fija, no las deje pasar por alto. En el caso de John es diagnosticado cuando él tiene casi 7 años. Tenía 6 años y medio, se fue en Manhattan, fue un psiquiatra. Yo fui con la abuela de John, la abuela paterna. Ella me acompañó, le agradezco eternamente siempre que ella estuviera ahí para mí en ese momento, porque el psiquiatra fue bien cruel. Él cuando está para hacer el diagnóstico de John, él me dice, su hijo es un carro. Y cogió un objeto, lo puso así, dijo, esto que está aquí está destruido y esto está por destruirse. Usted usa el cantito que le queda, porque su hijo tiene algo que se llama el espectro de autismo. Yo sabía que él tenía ya eso, yo necesitaba que él me diera el papel. ¿Por qué? Porque yo no estaba recibiendo las ayudas necesarias. Aun cuando el doctor me había ayudado, aun cuando mi familia me apoyara, cuando él estuvo en la escuela desde los 10 años, desde los 2 años y 10 meses en Early Intervention, que ya mismo vamos a hablar sobre intervención temprana, él no estaba recibiendo lo que necesitaba porque él estaba como impedido del habla, speech impaired, ese era el label de él. Y si tienen un label que no va a recibir las ayudas, porque speech impaired, aunque necesite OT, que es terapia ocupacional, o PT, que es terapia física, no se la van a dar, porque no está escrita. Todo lo que no está escrito no se da. No pueden hacerlo, es contra la ley. Además, económicamente, tienen que esperar. Entonces, cojo ese papel y con ese label, John tenía casi 7 años. Pasan muchas cosas en la vida de nosotros y consigo una carta Nickerson. Pero antes de hablar de la carta Nickerson, déjenme hablarle. Le hablé, me gusta hacer mucho repaso. Repasando, su familia tiene que estar envuelta, usted solo no puede. Esto es fuerte. Si no tiene a nadie, busque a defensores de la familia, busque ayuda. Busque la ley IDEA, se escribe. IDEA, IDEA. Esa ley nos dice a nosotros, y lo voy a leer porque aunque ya lo sé de memoria, pero quiero leerles un poquito sobre la IDEA. IDEA dice que es los derechos de sus hijos, ¿verdad? Dice que su hijo con necesidades especiales, ¿verdad? Con la discapacidad, vamos a poner del autismo, hay un programa de intervención temprana y una educación pública adecuada y justa. La Constitución también dice que la educación tiene que ser justa. Y IDEA exige que los programas se adapten a las necesidades
de estos niños. No que los niños se adapten a las necesidades. O sea, si no tengo, no hay un maestro de OT, pues el nene tiene que esperar. No, porque él no se tiene que adaptar a eso. Usted tiene que conseguirle, el principal tiene que conseguirle eso. Hay que buscarlo. A mí me decían algo así y yo era terca. Yo creo que yo era terca y decía, sáquenlo de la ballena. Búsquenlo en el centro de la ballena. Porque a mí la ley me respalda. ¿Ustedes saben qué es IDEA? Quizás ustedes piensen, ¿verdad? Está loca diciéndole, no, yo no tenía miedo en hablar por mi hijo, porque no podía hablar, tenía que yo hablar por él. Así que IDEA se la recomiendo. Lean en la parte C de esta ley, ¿verdad? De esta ley educacional, se encuentra esto sobre la intervención temprana. Y la intervención temprana, pues, su hijo desde 0 a 3 años de edad puede estar ahí. Supongamos que tiene condición de Down syndrome, o supongamos que usted se da cuenta, como en mi caso, de que algo andaba mal porque yo no dormía. Un bebé que hace, come, hace sus necesidades, ¿verdad? Y duerme. Yo no dormía. Eso no es normal en un niño. Entonces, eso es normal, por decirlo así, en los niños que tienen autismo. Ahora, no estoy diciendo que todos los niños que no duermen tienen autismo. Vamos a estar claros en eso, ¿ok? Así que al él no dormir me preocupaba muchísimo. Entonces empiezo también a buscar y a apuntar. Hoy viernes John se levantó a tal hora, no quiso dormir, esto, aquello, todo yo lo apuntaba. Porque recuerden que hasta en una corte, cuando usted tiene un diario, son buenos. Son buenos. Las fechas, las notas son muy buenas. Utilícelas, sepa hacerlas, ¿ok? Continuamos hablando de IDEA. IDEA nos dice que intervención temprana, tanto en Nueva York como en Florida, como en todos los estados de la nación, no importa su raza, origen étnico, ingresos, discapacidades o estado migratorio. Recuerde eso, estado migratorio. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Si usted llegó, como tengo un casito de una mamá que llegó de Venezuela y tiene un niño con autismo, él tiene como algunos ya 16 años o 17 años y él está en la escuela, porque la ley dice que los niños tienen que tener la educación justa, pero no te está diciendo si el estado migratorio ¿cómo se dice? Está claro o no. Mamá está haciendo sus papeles o lo que sea, eso es punto y aparte. Su hijo tiene derechos, independientemente de que su estado migratorio no esté como debería estar, ¿ok? Esos son, como decimos en Puerto Rico, otros 20. Haga valer sus derechos. No tenga miedo, no tenga miedo. Si no, entonces, pues, usted llama a personas como yo y nosotros podemos ayudarle. ¿Está bien? Volviendo otra vez. Es confidencial este programa. Es voluntario porque usted decide si usted pone a su hijo o no lo pone. Está centrado en la familia. Es de manera gratuita. Ahora bien, si usted tiene un seguro médico, ¿verdad? Incluyendo el Medicaid, entonces estos seguros van a pagar las terapias que se le den a su hijo en estos centros. Como les mencioné ahorita, las edades son de 0 a 3 años. Si su hijo es mayor de 2 años y 11 meses, que no fue el caso de John, porque John empezó a los 2 años y 10 meses, por lo tanto ellos tuvieron que aceptarlo, se gradúan. O ya ellos están buscando entonces cómo sacarlos de ese centro y buscar entonces que vaya, por ejemplo, a un Head Start, ¿verdad? ¿Qué pasa? En el caso de John, era en Brooklyn, en Concilia, esa calle, y ellos, esa escuela, no voy a decir el nombre de la escuela, pero esa escuela tenía también Head Start. So John se quedó ahí. ¿Por qué? Porque IDEA dice que su hijo tiene que estar ahí hasta que las metas que se hayan hecho sean cumplidas, se puedan cumplir. Así que usted, si está en el estado de Nueva York y tiene ayuda, o sea, no tiene ayuda y necesita saber qué hacer, usted lo que va a hacer es va a llamar al 311 y pida una solicitud. Una vez que tenga esta solicitud, pídala rápido, o si no, vaya a buscarla, diga dónde la puede ir a buscar y ellos le van a decir dónde usted puede conseguir esta solicitud para que entonces el programa le asigne una coordinadora de caso. Y esta entonces le va a empezar a dar información y lo va a mandar a usted a centros donde se le va a hacer las evaluaciones a su niño. Todo estado tiene este programa, porque esto es una ley
federal, no es estatal. Por lo tanto, todo estado tiene este programa. IDEA cubre a su hijo con estas discapacidades, ¿ok? Tenga eso bien claro. Ahora, el coordinador de servicio va a ayudar a papá o a mamá a seleccionar la agencia. Pero usted también puede decir, yo quiero contractors. Contractors es que no tienen nada que ver con ustedes. Y yo tengo, vamos a poner, yo tengo esta psicóloga que yo la conozco de hace tiempo y yo sé que es buena. He visto procesos que ella ha hecho con otros niños. Yo quiero que ella sea la que le haga el examen psicológico a mi hijo. O conozco a esta persona que es patóloga del habla y así por el estilo. Usted puede exigir eso. Recuerde que esto es voluntario. Pero usted es el que decide porque es su hijo, es la educación de su hijo. Y eso es algo que usted tiene que tener bien claro. Ahora, hay 8 cosas que el estado de Nueva York necesita que usted sepa. Y muchos de los estados también. Dice que la ley, ¿verdad? No todos los niños que tienen discapacidades son elegibles para intervención temprana. También dice que intervención temprana no va a reemplazar los servicios de su doctor o de los que le dan cualquier tratamiento de salud a su hijo. Porque aquí el niño va a recibir terapia del habla, terapia ocupacional, terapia física, dependiendo de todo lo que necesite. Eso es como ir un nene a una dulcería, va a encontrar de todo. Pero recuerde, hay que preparar un IEP, que luego vamos a hablar de eso. Y en ese IEP usted se va a centrar en que haya metas y objetivos que sean medibles. Y que usted encuentre un punto en donde usted se sienta cómodo. Cuando hay algo que le molesta en el grillito de su conciencia, párese, piense, analice. Como cuando hay fuego, usted para, se va, piensa, rueda, hay un proceso. Pues así también es con lo de su hijo, la educación de su hijo. Recuerde, estos meetings que se hacen una vez. Esto es costoso. Es costoso, porque el gobierno tiene que sacar a la maestra del salón o todos los maestros, tiene que reunir, traer gente. Si es como los meetings que hacía yo para mi hijo, porque en mis meetings tenía que haber respeto hacia mi hijo. Los que me conocen saben que así era. Muchas veces yo paré los meetings. Yo no podía ver una persona que empezaba a ojear y a ojear. Y yo, espérate, ¿usted sabe cómo se llama mi hijo? John Anthony y yo, pues vamos a parar este meeting. Porque usted no sabe qué es lo que vamos a bregar aquí. Por lo tanto, yo no voy a permitir que una persona que no tiene conocimiento del caso tenga acceso o que pueda decidir la vida educacional de mi hijo por un año. No. Cuando usted tenga esa información y usted esté empapado, entonces volvemos otra vez. ¿Cuándo volvemos? ¿Dónde firmo? Podía ser, suena odiosa, pero yo era así. Era así. Usted decide cómo usted va a hacer su situación. Yo no estoy diciendo que usted haga lo que yo hice, pero yo lo que estoy diciendo es que defienda los derechos de su hijo. Que afuera hay muchas personas que toman for granted. Y usted no puede hacer eso, porque es su hijo. Y recuerde que en el tiempo que vivimos, el oro se queda corto en la vida de estos niños, ¿verdad? Ellos necesitan ayuda y el tiempo es muy valioso. No, usted no puede perder el tiempo. Ok. Ya les dije 3 de las cosas, ¿verdad? Les mencioné sobre no todos los niños que tienen discapacidad van a estar ¿verdad? El estado del estado de Nueva York. Otra cosa la tercera cosa es que su doctor, recuerden que habían 8, ¿verdad? La tercera es que su doctor puede decir cuántas horas va a hacer cierta terapia, sin embargo, el centro donde esté es el que dice no, es tanta. Porque recuerde que esto es gratuito y es el gobierno el que está envuelto en esto y ellos van a decidir, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Sabe lo que yo hacía para esto? Yo iba y preguntaba, ¿y cuánto es el máximo? Me decían, bueno, 2 veces a la semana, 30 minutos, o 3 veces a la semana. Pues yo no quería una vez a la semana. ¿Cuánto usted va a querer? El máximo. Entonces usted busca el máximo, va donde su doctor y, mira, ponme la prescripción, tanto por tanto. Su doctor lo va a hacer, porque su doctor está para ayudarlo, es el primario. Necesita que su paciente esté bien. Porque si el doctor tampoco lo ayuda, pues hay forma de que su doctor también lo ayude. Usted va a pelear con su hijo como gato patas arriba. Tiene que ayudar a su hijo. Si usted no lo hace, nadie lo va a hacer. ¿Y sabe qué es lo que usted está haciendo? Lo que hice yo, una alcancía. Para cuando usted llegue a la edad que tengo yo, que ya soy una señora mayor, ¿verdad? Cuando ya usted no reciba golpes de su hijo, porque su hijo se quedó en el mundo, ¿verdad? Usted ve a su hijo que sonríe, que puede comunicarse con otros, ve a su hijo haciendo cosas que a lo mejor usted pensaba que las podía hacer, pero se sorprende ahora. Y sobre todo,
Porque si usted falta, usted sabe que su hijo no va a estar solo. Porque usted hizo un trabajo en que su familia estuvo también ahí. Y si no, usted buscó los recursos a vivir por haber. Y si no fuera así, supongamos que es un caso más grave, que usted está solito aquí en este país, no tiene a nadie, encomiéndese siempre al Todopoderoso, porque Dios no nos falta, nunca. Él siempre provee. Es nuestro Padre, Él nos provee. Así que vamos a continuar. La otra cosa, ¿verdad? Que la número 4 es que el plan de educación será individualizado. Es decir, que cuando usted hace estos mil en Nueva York, quiere que usted sepa que vamos a poner que usted tiene un vecinito y su vecino tiene también esta condición y está en el mismo salón de clase, pero su vecino está recibiendo otros tipos de terapia. No importa que tenga la misma condición, las necesidades son diferentes. Por lo tanto, estos planes de educación que se llaman IEP y EP, lo que se conoce en Puerto Rico como el PEI, es como zapatero a su zapato, tiene que estar en la orden, eso entra en su hijo, esos son en las necesidades específicas de su hijo. Recuerde, si conoce a alguien que está haciendo algo, que le están dando, no necesariamente, Nueva York quiere que usted entienda eso, y todos los estados también, porque esto es federal. También, más no siempre es mejor. Que le den más terapias o que le... Porque llega un punto, por ejemplo, en la vida de mi hijo, ya lo estaban sacando demasiado del salón de clase y yo no quería eso. Así que tuve que decidir empezar a reducir esta terapia. Porque yo necesitaba que él estuviera más socialización. Él necesitaba estar en el grupo de muchachos. Y yo lo tenía en inclusion, yo lo tenía, que yo no hice por John, muchas loqueras, pero hoy por hoy los frutos se ven. Y eso yo quiero que pase con usted. Eso es lo que yo quiero que pase con usted. Así que la número 6, ¿verdad? El grupo del IFSP. Ese es el grupo que entiende el proceso de lo que es ayudarlo a usted en el programa de Early Intervention, estoy pensando en los dos idiomas, de educación a temprana edad. Ese grupo es el que va a ayudarlo a usted a conseguir la coordinadora, los servicios, hacer el IEP, etcétera, etcétera. El vecino está cortando la grama, si ustedes están escuchando eso. Ok, otra cosa es que este grupo trabaja durante el día. Yo sé que nosotros cuando tenemos los niños con discapacidades necesitamos a veces un alivio por la noche, especialmente cuando queremos dormir y ellos no nos dejan dormir, ¿verdad? Pero todos estos servicios son durante el día, no hay servicios así durante la noche. Y ellos quieren que usted entienda que su hijo se va a graduar del programa más o menos a los 3 años o cuando haya alcanzado, como le dije ahorita, las metas del IEP. En nuestro caso, yo les mencioné que John siguió ahí porque ellos tenían lo que llaman Head Start. Ok, una vez que ya el niño está en Head Start y esperamos que ya haya hecho su asignación y que esté teniendo, ¿verdad?, sus terapias, siempre vaya y visite. Hágase voluntaria de la escuela, haga todo lo que tenga que hacer para estar ahí, porque muchas veces no se hace lo que está en ese papel. Y el IEP es un contrato legal. Si su hijo tiene autismo, yo, Maribel, yo le aconsejo un IEP, no un 504. La próxima semana que nos reunamos vamos a hablar sobre lo que es un IEP. Les voy a hacer una estructura de mi hijo. Como yo soy su mamá, pues yo lo puedo hacer. Y les voy a enseñar lo que es un 504, ¿ok? Vamos a hablar sobre esos dos planes educacionales. Ahora bien, cuando yo tenía seguro médico, ¿verdad? Pero yo no tenía que pagar nada, todo fue como educación, como en la escuela, usted no tiene que pagar, eso es... Ahora, la mamá que les había mencionado antes del muchachito que tiene 16 años, ella quería ponerlo en educación privada. En la Florida hay una beca que se llama McKay, ¿verdad? En New York, en ese tiempo, estaba la carta Nicholson. Ahora bien, la carta Nicholson, en New York usted tiene que llevar al condado a una audiencia imparcial, lo tiene que llevar a corte. Yo lo hice. Yo llevé al condado de King, el condado en Brooklyn, lo llevé a corte. Yo les probé a ellos que ellos no tenían, la educación pública no tenía nada para mi hijo, nada. No había, él no engranaba, ellos no estaban preparados para recibirlo, no.
Entonces ellos me entregan la carta a Nickerson. Yo feliz y contenta, pero esa carta no brega en todos los, aún en el mismo estado, no brega en todos los condados. Cuando vine aquí al condado de, este condado Oneida, la carta Nickerson no me sirvió, porque ellos decían que sí tenían lo que yo necesitaba. Fue un proceso largo. A los 2 años sí me dieron lo que yo necesitaba. Con todo lo que peleé, todo lo que busqué y todo lo que hice, sí lo conseguí y sí verdaderamente tenían lo que yo necesitaba. Como les dije, muchas veces ellos lo saben y no se lo dicen. Yo fui a esta escuela, yo brinqué muchos procesos porque se supone que usted tiene que ir a la escuela, pedir un tour, alguien lo busca, lo espera, hacen appointment. Yo no, yo me presenté así como, aquí viene Juana y vamos a ver qué usted me ofrece. Y me dijeron, no, las cosas no son así. El principal, muy buena gente, me enseñó los baños, los pasillos, la cafetería, pero no me enseñó un salón de clase. Entonces, como no me enseñó un salón de clase, dije, esta escuela yo no la quiero. ¿Qué pasa? Esa era la escuela que yo necesitaba. Era una magnet. Y tenía para ese tiempo el programa Inclusion. Y a mí no se me dijo. Pues yo también estaba un poquito prepotente porque tenía coraje, pero bueno, hay que bajarle 2 rayitas siempre también, recuerden, tienen que hacerse amigos de su... Y es lógico, es entendible, porque no es fácil. No es fácil. Ok, entonces, si el comité, ¿verdad?, aprueba beneficios para su hijo cuando usted está haciendo el IEP y el comité dice, mira, nosotros no tenemos, el condado no tiene nada que engrane para tu hijo. Si el comité no lo dice, usted puede también ponerlo en la mesa, decirle, si ustedes no tienen nada que engrane para mi hijo, ¿por qué no me le dan entonces educación especial? Educación pública. Privada. Es que pienso tanta cosa, discúlpenme. ¿Por qué no me le dan educación privada? Bueno, ellos, si está en la Florida, le dan la carta rápido, no hay problema. Es más, es una beca, la McCoy. Este es el problema con la McCoy. Usted no tiene seguro médico, su hijo no va a tener terapia. O las va a tener que pagar usted. En la pública, usted no tiene seguro médico, su hijo tiene terapia, las va a tener. Porque el gobierno se lo va a pagar. Entonces, esas son cosas que usted tiene que poner en la balanza, que luego vamos a hablar más de eso, ¿ok? En las próximas veces y dependiendo de lo que ustedes me pregunten. Usted tiene derecho a ir al distrito, a llevar al distrito al tribunal si usted lo quiere hacer. Usted tiene derecho a pedir un abogado. Usted tiene muchos derechos. ¿Que es fácil? No. Es bien difícil, es estresante, es duro. Pero yo lo hice. Si yo lo hice leyendo español, hablando inglés, usted lo puede hacer. Ahora me tiene a mí, tiene más otra gente. Recuerde, se puede hacer. ¿Que va a ser fácil? No. Ahora, algo que yo les quiero decir. Yo soy este tipo de persona. Usted me pide ayuda, yo tengo que ver que usted quiere la ayuda. Pero yo tengo que ver que usted va a moverse. Yo no me voy a mover por usted. Usted se mueve, vamos, nos movemos juntas. Pero si usted no se mueve, yo la dejo. ¿Ok? Así que esas son cositas que es bueno que las vayan sabiendo de mí. Porque usted quiere ayuda, usted tiene que ayudarse. ¿Qué más podemos hablarle? Cuando usted quiere cambiar a su hijo, ¿verdad? Usted tiene que decirle a la escuela, quiero cambiarlo. Usted tiene que hablarle en el comité. Usted tiene que dejarlo saber desde antes para hacer la impartial hearing, la audiencia imparcial. Que también, si usted necesita información sobre eso, cómo hacerla, usted me deja saber. Y yo solamente aquí hoy estoy tocando puntos así relevantes, ¿verdad? De qué cosas que usted puede hacer. Ya sabe que usted puede ir a su familia, que es la primera que va a necesitar, a su pediatra, por supuesto, y entonces, si está en Nueva York, llame el 311. Si no está en Nueva York, usted va al condado y el condado le va a decir, usted pregunte por intervención temprana si su hijo tiene de 0 a 3 años. De lo contrario, busque Head búsquelo habido y por haber. No espere que tu hijo tenga 5 años y que vaya a kindergarten y después le pase lo que le pasó al corazón. Pero nosotros estamos bregando. Yo quiero que usted conecte a su hijo con el mundo, como lo hice yo con John. Eso va a ayudar mucho. Y que siempre lo empape de información. Entienda o no entienda, usted no sabe cómo está albergando ese cerebro. ¿Quién conoce el cerebro de un autista? Es difícil, ni siquiera nosotros las mismas mamás. John lloraba y lloraba y yo tuve que aprender si lloraba por hambre, si lloraba por dolor, si lloraba por cualquier cosa, hasta casi sus 12 años. Porque no se comunicaba. Entonces el llanto me dejaba saber cuál era el problema. Siempre hacía algo, él siempre hacía algo que me dejaba saber que algo andaba mal. Yo les recomiendo nuevamente mi libro,
tiene muchas experiencias, es un poco jocoso, yo soy un poco loca cuando comento las cosas, pero son vivencias, son herramientas que utilicé. Ahora, recuerden que les había dicho que yo les iba a hablar sobre espera un momentito, que les iba a hablar sobre algunas cosas que yo utilicé, ¿verdad? De mis herramientas. Ya les hablé sobre la autosuficiencia. Yo siempre empapé a John de la información, le entendiera o no le entendiera, yo le decía, John, vamos a hacer esto. ¿Me entiende? Ajá. Eso es lo que me decía, yo no sabía si lo entendía o no, pero yo lo estaba diciendo que iba a pasar. Cuando nos íbamos a mudar, lo que fuera, yo, mira, vamos a empezar a empacar. Yo lo hacía partícipe. Él tenía que venir aquí. No lo podía, porque no le cojo el ay bendito, no le cogí pena. Porque después me iba a coger pena yo a mí. Y entonces es un caos. Así que una de las cosas que fue bien importante fue eso, la autosuficiencia. Ahora les voy a decir, yo lo ñoñaba porque nosotros teníamos un ritual matutino. Hasta los 14 años yo estuve poniéndole las medias a mi hijo en su cama. Y para mí eso era, hasta que un buen día estaba durmiendo, se me hizo tarde, sonó la puerta y era John que se iba. Él se había vestido solito. Y había un lago. Acuerdo esto y me da emoción. Había un lago y yo recuerdo yo abrí la puerta. Yo, John. Y él me hizo así. Y él iba vestidito. Y ahí le dije adiós a mi ritual matutino. Me sentí tan orgullosa. 14 años tenía. Yo poniéndole las medias y vistiéndolo, ayudándolo a vestir en la cama. Esas son cosas que pasan. Pero ya él se viste, se arregla, ya, él mismo. Como les dije, él me ayudó a abrir esa ventana. Su hijo lo va a ayudar a abrir esa ventana. Porque ellos no quieren estar ahí, ellos quieren estar con usted, participar. Piénselo. Y aunque no sea así, usted piénselo así. Tenga ese positivismo, ¿ok? Otra cosa que yo utilicé, miren, fue la música. A John le encantaba Anita Nazario. John no hablaba, pero bailaba las canciones de Ahora eres libre de Anita Nazario. Le encantaba. Le encantaba Jerry Rivera. Y decía como Romeo y una mala palabra, porque no decía Julieta. Y yo, John, ¿de dónde tú sacaste eso? ¿Qué sé yo? Pero él le encantaba Jerry Rivera. Y cuando Jerry Rivera siempre dice, ay, él era, ese muchacho no sabe cuánto nos ayudó a nosotros. Bueno, pues yo utilicé la música. Cuando yo quería que yo me aprendiera algo, se lo cantaba. John se acostaba a dormir y yo, John, vamos a cantar. Él tenía colalia, recuerden, va a repetir todo. Entonces, hasta la oración, escribí una oración. Recuerden, como les dije, yo soy testigo de Jehová y nosotros le pedimos mucho al Padre nuestro que está en los cielos. Y yo quería que John aprendiera a orar, a comunicarse con él, que él es el supremo. Entonces John aprendió a comunicarse con él. Primero la leía hasta que se la aprendió. Se aprendió una oración. Nosotros no hacemos cosas pero Jehová conoce el corazón. Él sabe el corazón, él sabe la intención de cada uno de nosotros. Y hoy día John puede comunicarse con él. A veces yo me siento mal y me dice, mami, toma agua y órale a Jehová. Él mismo me recuerda que le oré a Jehová. Así que se puede imaginar de lo hinchada que yo me siento cuando hablo de estas cositas porque es maravilloso y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan. Bueno, mis amores, no sé si se me ha quedado algo, ¿verdad? Le dije la autosuficiencia, le hablé sobre la música y la ecolalia. Utilice, conozca a su hijo, conozca sus debilidades y su fortaleza y use sus debilidades positivamente. La ecolalia, utilícela. Utilícele para enseñarle canciones de matemática. No tiene que saber cuánto es 1000 por 1000. Pero si su hijo tiene Savant Syndrome y usted puede sacar a su hijo un poquito, abrirle esa ventanita, él le va a enseñar si tiene ese síndrome o no. Y son espectaculares. John Anthony hasta puede, con las computadoras, usted le pone un sello y él es capaz de abrírselo, porque es que esa mente es privilegiada. No sé, es complicado, es complejo, pero es hermoso. Así que mis hijos, yo los voy a dejar. Yo espero que toda esta información le haya servido de algo, que si por casualidad, ¿verdad? Usted tiene algo específico que quiera que yo consulte con usted. Recuerda que este es mi primer chatting con usted. Déjemelo saber, escríbalo. Déjemelo saber y yo con mucho, mucho gusto le haré llegar esta información de una u otra forma, ¿ok? Así que se cuidan mucho. Está bien estar cansado. Si está cansado, mire, la toalla no se tira, pásela de mano en mano, como lo hago yo. Descanse, ámese,
Porque para dar amor usted tiene que amarse a usted primero y después puede amar a los demás, la Biblia lo dice. Y también imagínese, cuando usted va en un avión, ¿qué le dicen? Hay picada, lo que sea, cualquier cosa que pase. ¿Quién se pone el cinturón? Póngaselo usted primero para que después se lo ponga a su hijo. So, cuídese, quiérese mucho, tómese su tiempo, pero tómeselo. No dé por sentado nada. Y mucho menos con la educación de su hijo, ¿ok? Recuerde, haga una alcancía. Ponga cositas buenas ahí para cuando el tiempo de que tenga que romper ese piggy bank, como lo estoy rompiendo yo ahora, coseche cosas buenas, ¿ok? Con eso los dejo. Un besote bien grande, se les quiere de gratis. Chaito, gracias. Denle like, suscríbanse.